Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 11 de julio. Tenemos una lección muy importante, la cual se titula La herida mortal. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Venimos en este nuevo amanecer a decirle gracias, Señor, por la vida. Gracias porque nos has rescatado. Gracias por estas lecciones que nos están preparando para las cosas que están por llegar. Gracias, suplicamos fortaleza del Espíritu Santo para así poder vivir obedeciéndole y haciendo su voluntad. Por favor, Señor, háblenos, que sus hijos escuchamos. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La herida mortal. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 13:3 que una de sus cabezas recibió una herida mortal. ¿Quién se la dio? ¿Por qué la recibió? ¿Cuándo? Pues bien, veamos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel que este poder, porque no es una persona, es un poder, hablaría palabras contra el Altísimo, como dice Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí está el tiempo que Dios le iba a permitir a este poder vivir su arrogancia, hablar palabras contra el Altísimo, y el que iba a estar en contra de su iglesia por tiempo
tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tiempo, tiempos y medio tiempo? Un tiempo equivale a un año, literal. Tiempos es el plural más cercano al singular, o sea, serían 2 tiempos y medio tiempo. Si sumamos un tiempo más 2 tiempos y medio tiempo, nos da 3 años y medio, o sea, 42 meses, o sea, 1260 días. Pero como estamos estudiando profecía, son días proféticos, que un día profético equivale a un año. ¿Y cuántos días proféticos son? 1260 días proféticos, 1260 años. ¿Cuándo es que se le dio este tiempo? Este tiempo se le dio en el año 538, cuando Justiniano, ahí está, esa parte está allí en la lección, cuando Justiniano, emperador romano, ahí lo dice, en 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. Después que habían sido erradicados los érulos, los vándalos y los ostrogodos, fue que el cuerno pequeño pudo crecer. Y en el año 538 inició su poderío de 1260 años. Ese tiempo se conoce como el tiempo de la Edad Oscura, el tiempo donde Satanás, a través de este poder político religioso, la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya su cabeza es el papado, es el Papa. Él fue el instrumento de Satanás para pelear contra el pueblo de Dios, perseguir y matar a muchos miles del pueblo de Dios allá en Europa. Así es de que comienza su señorío. El cuerno pequeño, también se conoce como la bestia, la Gran Babilonia, es lo mismo. Si sumamos del año 538, el tiempo que Dios le dio, 1260 años, entonces nos lleva hasta 1798. Ahora veamos qué ocurre en el año de 1798. El Papa ha estado en conflicto con Francia, aunque Francia era su mano derecha para todas las conquistas del papado.
Pero cuando llega Napoleón Bonaparte y se consagra rey, nadie podía coronarse rey si no era el Papa que lo hacía. Napoleón invitó al Papa para que fuese a la coronación de él como rey. Pero como el Papa se sentía que él lo hacía cuando él quería, a su tiempo, y Napoleón lo esperó un tiempo prudencial, pero no llegaba, pues él mismo se coronó como rey de Francia. Eso le molestó al Papa y tuvieron fricciones, y Napoleón, por buscando la hegemonía entre él y el Papa, buscó la manera de que esas diferencias se quitaran. Mandó a su embajador a que fuese como su representante ante el Vaticano. Y lo que sucedió fue que mataron a su embajador, que iba en nombre de él. Y a consecuencia de todo ello, Napoleón dice: si yo hubiese ido, lo mismo me hubiese pasado. Entonces Napoleón, que estaba en guerra con las regiones rusas, mandó a traer, llamó a todo su ejército. Estaba enojadísimo. Mandó traer a todo su ejército. Y le dice: quiero que vayan al Vaticano y me traigan al Papa Pío VI, que era el que estaba. Si no los dejan entrar en Italia, pasen también sobre ellos. Recuerden, el ejército más poderoso en aquel entonces era el ejército francés. Era respetado, le temían los otros ejércitos. Así es de que para poder entrar hasta el Vaticano, recuerden que el Papa, aunque es un país pequeñito de 2 millas cuadradas, está dentro de otro país llamado Italia. Así es de que para poder entrar tenía que pasar por el país de Italia. Y la orden estaba: si los italianos no los dejan pasar, pues vayan contra ellos también. El general Berthier estaba a cargo de esa orden. Los italianos, se les explicó qué es lo que iban a hacer los franceses. Y los italianos dijeron: nosotros no queremos problemas con ustedes. Pasen, porque sabemos que no quieren problemas, no nos quieren dar problemas a nosotros. Pasen. Y pasaron y llegaron hasta el Vaticano. Cuando el Papa supo que ya estaban allí, se quitó sus vestimentas y se puso unas vestimentas comunes,
tratando de huir. Pero en el puente alguien lo reconoció y lo tomaron prisionero. Eso fue en el mes de febrero de 1798. Allí fue que este poder, el cuerno pequeño, la bestia, recibe la herida mortal de Apocalipsis 13:3. Ahí se cumple exactamente, cumpliéndose los 1260 años. Recibe la herida mortal. ¿En qué consistió esa herida mortal? El papado, que tenía como cabeza a Pío VI, el papa de ese entonces. Este poder tenía mucho territorio en diferentes partes de Europa. Además de ello, él tenía y era reconocido como un poder político y religioso también. Cuando él fue llevado cautivo, todo eso se congeló. Se congelaron sus territorios, su poderío político y religioso. Todo quedó congelado. Esa fue la herida mortal. Pero nos dice que de esa herida mortal iba a sanar. Quiere decir que este poder político religioso no sería destruido totalmente. Quedaría con vida. Y que poco a poco iba a retomar lo que le habían quitado. Quedó nada más después como un poder religioso, ya no un poder político religioso, nada más se reconocía como un poder, la cabeza religiosa, nada más. ¿Y qué más pasa? Todo esto es historia, hermanos. Todo esto es historia que usted la puede encontrar. Ahora que se tiene la facilidad. A partir de 1798 dejó de ser ese poder opresor que dictaba leyes políticas al mundo, que era el que quitaba y ponía reyes. Dejó de ser ese poder y fue humillado, y solo se le concedió esas 2 kilómetros cuadrados que se conoce hoy como el Vaticano, y se le quitaron todas las posesiones que tenía en Europa. Allí comienza esa herida mortal. Y ahí también la Iglesia de Cristo, que había estado en el desierto huyendo de este poder, tuvo libertad y empezó a salir de las catacumbas, de esos lugares retraídos, y empezó
a predicar la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, venía por segunda vez. 1798 se inicia el sexto período, el período de la iglesia de Filadelfia. En 1798 comienza el tiempo del fin. Y la iglesia de Cristo sale de ese lugar desértico a predicar el mensaje. Eso ocurre para la herida mortal. Por eso vayamos y leamos lo que dice aquí la lección. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablara y que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí lo dice, el tiempo era 42 meses, Apocalipsis 13:5. Y Apocalipsis 12:6 dice, la mujer, o sea, la iglesia de Cristo, la iglesia vestida del sol, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Es el mismo tiempo de los 42 meses, porque si multiplicamos un mes de 30 días por 42, nos da 1260 días. Pero también nos dice en el versículo 14, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Quién estaba queriendo destruir a la iglesia de Cristo? Satanás, utilizando a su agente humano, el papado. Y dice, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 diferentes formas de decir el tiempo que la bestia iba a gobernar y que iba a recibir esa herida mortal. Este poder, como dice ahí la lección, ¿cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? ¿Cuánto sería? 1260 años. Serían tiempos de angustia, de dolor para la iglesia de Dios. La bestia continúa allí. La bestia continuaría por un periodo específico en la historia. Ya lo vemos en las profecías de tiempo simbólico. Un día profético equivale a un año literal. En el libro de Números 14:34, si leemos desde el versículo 33, nos dice: vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en
reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. También nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, cuando le dice el Señor a su profeta: cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así es que, día por año, esa es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los días proféticos. Equivalen a años. Este principio repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como con las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, que fueron allí 490 años. Si calculamos el periodo que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 meses, con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos o años literales. Así es de que el Señor, de diferentes formas, nos dice cuánto tiempo este poder sería una amenaza para el pueblo de Dios. Pero si terminó en 1798, ¿por qué decimos hoy que ese poder está actuando ahora? Es que en la profecía no dice que fue destruido, sino que en la profecía se nos dice que de esa herida sería sanada. Porque nos dice, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, que dice allí, fue sanada. ¿Y qué ocurre después? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y luego dice en el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es el jefe de la bestia? Satanás. Entonces, ¿a quién quiere la bestia que se adore? A Satanás. Es un poder que ha resurgido y ha retomado lo que era en el tiempo de la Edad Media. Sigue diciéndonos, en el siglo IV. El siglo IV se cuenta del 301 al año 400. Ese es el periodo. El emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio. En el año 333 fue cuando el Constantino da un decreto que la religión que era la que era perseguida será la religión del gobierno. Era trampa de Satanás para que el pueblo de Dios dejara de preocuparse y permitiera que entrasen doctrinas de demonios. Y así sucedió. Cuando
En el año 330 después de Cristo, trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio. Dejó un vacío de liderazgo en Roma. O sea que el emperador que había estado en Roma ahora se va para Bizancio. Entonces el obispo de Roma, al ver que no había autoridad en Roma, tomó él esa autoridad y no lo soltó. Y en el año 538 dice allí, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. 538. Allí inició su señorío. El cuerno pequeño, la bestia, o como se conoce, la Gran Babilonia. La iglesia medieval ejerció gran influencia desde 538 hasta 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección. Como les dije, el general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798. Como les digo, esa es historia, búsquelo, ahí lo encontrará. Era en cumplimiento exacto de la palabra de Dios, de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. 2 años no hubo papa. Hasta el año de 1800, que nuevamente se le concedió que hubiese papa, pero ya no con los mismos poderes que habían antes, sino restringido a lo religioso. Eso es lo que ocurrió, pero nuevamente la herida mortal sanaría y el mundo tendrá más noticias de este poder, mucho más. Hoy en día lo vemos. Ya esa herida mortal fue sanada. ¿Qué cosas están por venir? ¿Qué cosas hará el dragón a través de su agente humano? ¿Qué cosas está creando, haciendo hoy en el año 2023? Satanás a través de su agente, y todo para destruir a cuanto más pueda de los hijos de Dios. Eso es lo que esta lección nos ha enseñado, para que abramos los ojos, para que nuestra mente espiritual busquemos más y más a Dios, porque nos espera una lucha sin cuartel, cual nunca ha habido. Si en el tiempo de la Edad Media este poder tuvo todo a su favor para perseguir al pueblo de Dios, en este tiempo del fin será peor. ¿Está usted preparado?
Bueno, veamos qué más nos enseña el espíritu de profecía. Nos dice: Roma pretendió eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes, y dividió el 10º mandamiento en 2 para conservar el número exacto. Esa actitud de retroceso ante el paganismo abrió el camino para apartarse aún más de la autoridad del cielo. Satanás atacó el 4º mandamiento también y trató de poner a un lado el antiguo sábado que Dios había bendecido y santificado para exaltar en su lugar la fiesta que guardaban los paganos con el nombre de venerable Día del Sol. Al principio este cambio no se llevó a cabo abiertamente. En los primeros siglos todos los cristianos guardaban el sábado, cuidaban celosamente el honor de Dios, y como creían que su ley era inmutable, conservaban religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos. Pero con gran sutileza, Satanás obró por medio de sus instrumentos para lograr sus propósitos, para que la atención de la gente se dirigiera al domingo. Lo convirtió en una festividad en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos ese día. No obstante, se lo consideraba aún como un día de recreación, y el sábado siendo guardado religiosamente. Eso está en la Historia de la Redención, página 344. Le fue dada autoridad a la bestia, semejante a un leopardo, para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, el cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 434. Lo único en lo que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice Mateo 6:33. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios? ¿Y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley. En obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Ahí leamos Apocalipsis 13, versículo 11 al 17. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas,
Fortaleza de rocas serán su lugar de acogimiento. Se le darán su pan y sus aguas serán ciertas, como dice Isaías 33:16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Eso se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 96. Bien, mis queridos hermanos, hemos estudiado bastante, estudiando este día acerca de la herida mortal. Ahora nos dice, piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.